alteración en el desarrollo embriológico. La incidencia de 100 recién nacidos vivos, tenemos ¿cuántas cariopatías? Una. De 1000, 10. De estas, ¿cuál es la más frecuente? ¿Asianóticas o cianóticas? 85%. El resto, 15% cianóticas. De todas las cariopatías, ¿cuál es la más frecuente? CIB, 20, 30%, hasta 48% en algunas series. Le sigue CIA, PCA, pero estas cariopatías son las más frecuentes si tenemos en cuenta aquellos pacientes que se hospitalizan. Si consideramos todas por hallazgos, por eco, autopsias, no son las más frecuentes. La más frecuente es aorta bicúspide y prolapso de la válvula mitral. Estadísticas en el Perú. ¿Cuántos recién nacidos vivos tenemos por año? Aproximadamente, ¿recuerdan? 600.000 recién nacidos vivos. Por tanto, ¿cuántas cardiopatías congénitas habrá por año? 1%. ¿Serán? Sacando la cuenta, 6.000. ¿Todas dan repercusión hemodinámica? ¿Todas requieren procedimiento quirúrgico intervencionista? No. A Dios gracias, la minoría. La cuarta parte, 25%. Saquemos el 25% de 6.000. ¿Cuántas son? 1.500. ¿Cuántos institutos resolvemos cardiopatías congénitas? Prácticamente 3. Los 2 niños y el INCOR. O sea, entre 3 tenemos 500 cardiopatías congénitas que debemos de resolver quirúrgicamente. ¿En el niño Breña se operan 500 al año? No. 100, 150, a veces 200 con ayuda con grupos extranjeros. Por tanto, la demanda es insatisfecha, ¿no? Tenemos muchos pacientes y sobre todo la mayoría CIBs que hacen evolución natural, insuficiencia cardíaca, desnutrición, neumonías, y si no los resolvemos, obviamente vamos a tener un problema grave de salud pública. La cuarta parte se asocian con malformaciones extracardíacas y la tercera parte forman síndromes establecidos con alteraciones cardíacas y extracardíacas. ¿Cuál es la causa más frecuente de las cardiopatías congénitas? ¿Problemas genéticos? No. 85% multifactorial. Son muchos los factores potenciales, pero muchas veces preguntamos a la madre, indagamos y no detectamos el factor real. Potencialmente son muchos. A Dios gracias, la causa genética es menos frecuente, menos del 15%. Por ejemplo, cuello alado, edema de manos y de pies, edema linfático, talla corta, X0, síndrome de Turner, se asocia con coartación de aorta, 30%. Las cardiopatías congénitas, veamos, son muy diversas. ¿Vamos a revisar todas las cardiopatías congénitas? No, no es el propósito, sino las más frecuentes, las más representativas, tanto asianóticas como cianóticas. Por ejemplo, tenemos un CID. Si fuera un CID pequeño, trabecular, asintomático, se cierran espontáneamente. El único riesgo, endocarditis infecciosa. Algo simple, que no requiere manejo, ni procedimientos intervencionistas, ni quirúrgicos. Pero nos vamos al otro extremo. Hemicardio izquierdo hipoplásico, ventrículo izquierdo hipoplásico, matriz hipoplasia de la aorta, de la mitral, coartación de aorta, hipoplasia del cabello de la aorta. Obviamente es una cardiopatía muy, muy grave, muy compleja, alta mortalidad.
Clasificación. Tenemos lo que vamos a ver ahora, cardiopatías congénitas, acianóticas y cianóticas. Y luego las volvemos a clasificar según el flujo pulmonar. Tenemos con flujo pulmonar normal, flujo pulmonar aumentado de las acianóticas. ¿Cuáles son las cardiopatías congénitas acianóticas con flujo pulmonar normal? Todas las obstructivas. Estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación de aorta, etc. ¿Cómo se toma la placa de pie? ¿En qué posición? De pie, en inspiración centrada con adecuada penetración. Por tanto, el flujo, ¿dónde debe estar dirigido? Si el paciente está de pie, ¿dónde va el flujo pulmonar? A las bases, por la gravedad. Y en los ápices no debe haber flujo. El flujo solo debe de llegar hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Tercio externo no debe de haber flujo pulmonar. En cambio, las acianóticas con flujo pulmonar aumentado, miren cómo está el cono de la pulmonar, muy dilatado, cóncavo o convexo. Cóncavo, convexo, convexo o dilatado. El flujo llega hasta la periferia, inclusive hasta los ápices. Flujo pulmonar aumentado, crecimiento biventricular, CIB grande. Cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido, zapato sueco, falón. Corazón en forma de huevo, oval, vesículo estrecho, flujo aumentado, cianótico, crisis de hipoxia. Diagnóstico, transposición de grandes vasos, transfusión completa. Emergencia médica quirúrgica. Vemos las acianóticas son las más frecuentes y en primer lugar CIB. De las cianóticas, transposición. Diagnóstico. Usualmente el diagnóstico se hace en la vida postnatal, podría ser en la vida intrauterina. Pueden ser asintomáticos o tener manifestaciones. Insuficiencia cardíaca, pueden tener cianosis, ambas. Puede haber taqui o bradiarritmia, a veces soplo cardíaco. Si no hay soplo cardíaco, ¿descartamos la presencia de cardiopatía? No. Promedio, 20ª semana de gestación. Podemos hacer el diagnóstico por ecofetal. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de este estudio? Sospecha de alguna alteración en el estudio de screening que hace el ginecólogo. Si ve el corazón y tiene un patrón anormal según lo que ha estudiado, obviamente lo refiere. Cariotipo anormal, por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 21, frecuentemente se asocia con cardiopatías y es importante hacer este estudio. Diabetes se asocia con cardiomiopatía hipertrófica, lupus con bloqueos congénitos, drogas teratógenas durante el primer trimestre altera la formación del corazón. Historia familiar. Si tiene historia de problemas genéticos, el riesgo de presentar nuevas cardiopatías congénitas es alto. Translucencia nucal. Vean, menos de 3 milímetros, normal. Patológico, más de 3 milímetros. ¿En qué pensamos? Trisomía 21. Le hacemos el triple screening, proteína plasmática A baja, la hormona gonadotrófica humana, la unidad beta, alta y la sospecha altísima de
síndrome de Down, trisomía 21. En otros países está aprobado el aborto eugenésico, ¿no? En nuestro país no. El riesgo de tener trisomías aumenta en forma significativa según la edad. CIB, la cardiopatía congénita más frecuente. Según la ubicación, tendremos los diferentes tipos. El más frecuente, 1, perimembranoso. Si es pequeño, mediano, el velo septal de la tricúspide lo puede cubrir y cerrar completamente, formando un aneurisma. Si es grande y se extiende a la vía de salida, vía de entrada o trabecular, no se va a cerrar espontáneamente y va a necesitar cirugía. Pasado el mes para dar repercusión hemodinámica e insuficiencia cardíaca. Debajo de la pulmonar, CID de salida, subpulmonar, de mala ubicación. Usualmente estos provocan insuficiencia valvular de la aorta. Si es mediano o grande, necesitan de todas maneras cirugía. 2. Próximo a la vía de entrada, CID de entrada o canal, no se cierra espontáneamente, necesita cirugía. 4. Trabeculares. Si son pequeños, aislados, se cierran espontáneamente. ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente asociada a trisomía 21? CIB, PCA, FANOR, CIA. ¿Qué es esto? Defecto septal atrioventricular o CIB canal atrioventricular. No es CIB, es más complejo. Si es completo, tiene una válvula B común. Es lo más frecuente, lo más característico. Quirúrgico, obviamente. CIB, comunicación interventricular. Dependiendo del tamaño, si es pequeño, no da repercusión hemodinámica, no da insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, el único riesgo, endocarditis infecciosa. Si es mediano a grande, va a dar un shunt de izquierda-derecha, sobrecarga de cavidades, sobre todo la izquierda que no maneja volumen. Cuando cae la resistencia vascular pulmonar, vale decir, pasado el mes, mes y medio, el flujo pulmonar aumenta en forma significativa, provoca sobrecarga izquierda, mayor trabajo miocárdico e insuficiencia cardíaca. Pregunta, en la insuficiencia cardíaca de los pacientes con CID, ¿hay alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Verdadero o falso? ¿Necesitan digital? Digital sirve para mejorar la bomba si el corazón izquierdo está dilatado y la fracción de eyección es baja. ¿Cómo estarán en el CIB? La función sistólica es normal, por tanto no requieren digital. El digital mejora la bomba, baja la frecuencia, pero lo malo, el rango terapéutico es tan corto que fácilmente podemos intoxicar al paciente y complicar. Que ameritan inhibidores ECA, diuréticos, furosemida, espironolactona, no digital. Si el flujo pulmonar es muy aumentado, más del doble de lo que sale por la aorta, ¿eso que va a condicionar? A nivel arteriolar, vasoconstricción pulmonar, hipertensión pulmonar. Al inicio, esta hipertensión será funcional por vasoconstricción por hipertrofia, pero si pasan los años, se obstruyen las arteriolas, las venas y produce hipertensión pulmonar suprasistémica e inversión del shunt, derecha-izquierda cianosis. ¿Cómo se llama ese síndrome? Eisenmenger. Si ya está establecido y no revierte con vasodilatadores, inoperable, no hay que cerrar el CIB. ¿Cómo es el software del CIB?
venosos. Ya. Ok, gracias. Órganos históricos, como la mayoría son perimembranosos, se localiza más o menos en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Coinciden con el pulso. ¿Qué dijimos? Si pasan los años, habrá enfermedad vascular pulmonar obstructiva, no solo vasoconstricción, hipertrofia, sino fibrosis de la media, trombosis, presión, resistencia pulmonar aumentada, suprasistémica e inversión del shunt, cianosis, hipocretismo, el soplo en síndrome de Eisenmenger o los históricos, ¿se escucha o desaparece? Al aumentar la presión pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho y se iguala a la presión del ventrículo izquierdo, por tanto el shunt desaparece, el soplo desaparece, el shunt es bidireccional. Si aumenta ligeramente más la presión del ventrículo derecho, el shunt es derecha-izquierda, pero no se oculta soplo. En lugar del soplo, ¿qué aparece? Signos de hipertensión pulmonar a la ocultación. ¿Qué signo es patognomónico de hipertensión pulmonar? Reforzamiento del segundo ruido pulmonar, ausencia de soplo, los históricos, síndrome de Eisenmenger. ¿Qué aparece? Cianosis, hipocretismo, segundo ruido pulmonar reforzado. EKG, podemos deducirlo. Si el CIB es mediano, ¿qué es lo que crece? ¿Derecho o izquierdo? ¿Qué ventrículo? El que no maneja volumen. ¿Cuál es? Izquierdo. Por tanto, ¿dónde vamos a evaluar el izquierdo? Precordiales. B6. R altas. En B1, las heces profundas. Crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga de volumen. En 1, B1 positivo, eje a la izquierda. 6B grande, ¿qué significa? Crecimiento biventricular, a predominio izquierdo, QPQS más del doble, o sea, el flujo pulmonar en relación al aórtico es más del doble, 2.2. Veamos, igual, en B6, R altas, crecimiento izquierdo. El derecho, veamos, B1, R altas, crecimiento derecho, biventricular, 6B grande. Eisenmenger, ¿qué es lo que tiene? Hipertensión pulmonar severa, por tanto habrá hipertrofia ventricular derecha. ¿El eje dónde estará? A la derecha. B1, ¿dónde se encuentra? A la izquierda. En este caso es negativo. ¿Dónde se va el eje? Al lado opuesto, a la derecha. B1, R's altas. B6, heces profundas. ¿Qué significa? Hipertrofia ventricular derecha con eje a la derecha en un paciente cianótico, segundo ruido pulmonar reforzado, que antes tenía insuficiencia cardíaca, soplo o los histórico. Eisenmenger. La radiografía. ¿Cómo se pide la radiografía? Para evaluar corazón y grandes vasos, teleradiografía o radiografía de corazón y grandes vasos. No hay que colocar radiografía simple, frontal y unilateral, porque la tele o radiografía de grandes vasos implica la posición de pie, inspirada, centrada, con adecuada penetración. Dijimos el flujo en el CIB llega hasta la periferia, inclusive hasta los ápices. La pulmonar está dilatada, crecimiento biventricular. La punta desplazada hacia abajo y hacia afuera, y el ventrículo derecho contacta más del tercio inferior. CIB grande. Paciente
hospitalaria, la punta levantada, flujo pulmonar es normal, aumentado o disminuido. Parece aumentado, pero es una adolescente, mujer. Las bases, flujo disminuido. Mamas, ¿no? Tejido mamario. Flujo pulmonar disminuido. Varón, como dice Menger, flujo pulmonar disminuido. ¿Cómo está el cono de la pulmonar? ¿Cóncavo o convexo? Convexo, severamente dilatado. Dilatación marcada proximal de las ramas pulmonares, signo del árbol podado, hipoflujo pulmonar. Y la lateral ventrículo derecho contacta mucho más del tercio inferior sobre el esternón, lo que significa hipertrofia ventricular derecha, porque el corazón en la frontal no está dilatado, ¿no? Lo mismo Eisenmenger en un varón. La ecocardiografía nos permite confirmar el diagnóstico, ver el tipo de CID, el tamaño y el grado de repercusión hemodinámica y predecir si va a necesitar cirugía, si necesita medicación o si se va a cerrar espontáneamente. En este caso, debajo de la aorta, yuxtatricuspidio pequeño con shunt de izquierda-derecha. El traductor está en la pared anterior del tórax, por tanto, el shunt se dirige al traductor rojo. Shunt izquierda a derecha. Si hace Eisenmenger, el shunt será derecha a izquierda en azul. Lo mismo, un CIB perimembranoso, shunt de izquierda a derecha, se acerca al traductor en rojo. ¿Qué es esto? CIB de entrada, sería Austin primo, válvula B común, defecto septal atrioventricular. La cariopatía más frecuente congénita en trisomía 21. Quirúrgico, no se puede salvar espontáneamente. Tratamiento. Si el CID tiene repercusión hemodinámica, dará insuficiencia cardíaca. ¿En forma precoz, en la primera semana de vida? No. Pasado el mes y medio, cuando cae la resistencia vascular pulmonar. Es importante dar un adecuado soporte nutricional, porque si están en insuficiencia cardíaca, desnutridos, están en estado hipercatabólico, requieren hasta 3 veces el metabolismo basal. Eso significa más de 150 kilocalorías por día hasta 220. O en otras palabras, 150-200% más requerimiento de un lactante normal sin cariopatía. Hay que corregir la anemia. La mayoría de las hospitalizaciones, el factor descompensante es infecciones, usualmente respiratorias, virales, bacterianas. Evitar la infección. Una infección no tratada, por ejemplo, caries dental, produce bacteremia, endocarditis infecciosa. Cualquier infección, una herida maltratada, igual, bacteremia, endocarditis. Por tanto, hay que evitar las caries, hay que hacer una limpieza adecuada, cepillarse los dientes todos los días, ir al dentista por lo menos 2 veces al año. Si le van a hacer un procedimiento que implique sangrado, va a necesitar antibiótico 1 hora antes del procedimiento. Por ejemplo, amoxicilina 50 por kilo, todo junto 1 hora antes. Si es un niño que no colabora y lo van a anestesiar, ampicilina, la misma dosis, 50 por kilo endovenoso 1 hora antes del procedimiento. Cierres. El cierre de CIB, sobre todo trabeculares grandes, se puede hacer con cardiología intervencionista, percutáneo. Algunos intentan también cerrar el CIB perimembranoso, subaórtico,
El problema es la localización próxima de la válvula aórtica y el haz rígido. Si no tienen cuidado, pueden dañar la válvula aórtica, insuficiencia aórtica, bloqueo AV cardíaco completo. Cirugía con procedimiento intervencionista, o sea, procedimientos híbridos. Se abre el tórax y el cardiólogo intervencionista, a través del catéter, ingresa hacia el ventrículo derecho, izquierdo, y coloca el dispositivo. Procedimientos híbridos. O cirugía convencional. ¿Cuándo se opera? Cuando el CIP tiene repercusión hemodinámica. ¿Qué dijimos? Insuficiencia cardíaca, crecimiento biventricular, QPQS más de 2, 2.2. Si el CIP es pequeñito, ¿es necesario cerrarlo? No. El riesgo de mortalidad sería mayor. Por tanto, enseñarles a la madre medidas para evitar la endocarditis, ¿no? Si tiene hipertensión pulmonar importante, sin signos de insuficiencia cardíaca, ¿qué debemos de hacer? Cateterismo para evaluar presiones y resistencias, con y sin oxígeno, para ver si baja la presión y la resistencia con vasodilatadores pulmonares. Cirugía paliativa. Miren, cuando hay CIDs múltiples, no se pueden cerrarlos con cirugía convencional. ¿Qué es lo que se hace? Un banding de la pulmonar o cerclaje en forma temprana, puede ser tercer mes de vida, va a dar tiempo que el niño aumente de peso, se nutra mejor, y más adelante, al año, 2 años, se puede hacer la cirugía correctora, cerrar los CIDs que no se han cerrado. Cirugía correctora del CID, ¿es con o sin circulación extracorpórea, con parada cardíaca, con hipotermia? Obviamente con SEC, ¿no? Porque el defecto es intracardíaco, se pone un parche pericardio y se tiene cuidado de no lesionar el haz de His para evitar bloqueos cardíacos. Si pasan los años y el niño se torna cianótico, desaparece el soplo, segundo ruido pulmonar reforzado, Eisenmenger, ¿estará indicada la cirugía correctora? Dijimos, no. ¿Por qué no? Porque el flujo pulmonar está severamente disminuido, el llenado izquierdo muy disminuido, el gasto cardíaco comprometido. ¿Pero por qué sobreviven ellos? A través del shunt derecha-izquierda del CID. Cerramos el IV, fallece el paciente. Si se les dan drogas antihipertensivas pulmonares, si el paciente ya hace falla cardíaca y no se puede manejar médicamente, ¿qué opción tendrían? Trasplante corazón-pulmón. El pulmón está completamente dañado y el corazón también. ¿Se puede hacer usualmente trasplante corazón-pulmón? No. Entonces lo mejor será diagnosticarlos en forma temprana, manejo de la ICC, nutrirlos y operarlos. Comunicación interauricular, la cariopatía congénita, la segunda cariopatía congénita, más frecuente, más o menos cerca del 10%. ¿Cuál de estas comunicaciones interauriculares es la más frecuente? ¿Ostium secundo, ostium primo o tipo seno venoso? La primera, ¿no? Por lejos, 70%. Igualito, si es pequeña, mediana, se puede cerrar espontáneamente. Si es grande, no se cierra espontáneamente. El shunt será de izquierda a derecha porque la aurícula izquierda tiene ligeramente mayor presión que la derecha. ¿Y eso qué va a provocar? Sobrecarga de volumen, ¿derecho o izquierdo? Derecho. Y el derecho maneja volumen con baja presión. Por tanto, sellas usualmente no dan insuficiencia cardíaca en la edad pediátrica.
Si son grandes, lo dan a partir de los 20 años, hipertensión pulmonar, arritmias supraventriculares, inclusive embolismos paradójicos. Son usualmente asintomáticos. A la auscultación, en forma típica se auscultan segundo ruido pulmonar desdoblado y un soplo mesosistólico en foco pulmonar. ¿Qué estará dilatado? Ventrículo derecho. Por tanto, ¿qué signo encontraremos? ¿Impulso ventricular izquierdo o derecho? Derecho. ¿Y dónde se palpa el ventrículo derecho? Que es anterior a nivel paraesternal izquierdo y subsifoideo. Presionen con los dedos o con el talón y van a sentir el latido del corazón. Más soplo mesosistólico con segundo ruido pulmonar desdoblado fijo. Lux drup, asianótico, asintomático, seria. No hay otro diagnóstico. A ver, veamos si se puede auscultar. Lux drup. A ver, ¿qué dijimos? ICC en forma más tardía. ¿Qué más? Hipertensión pulmonar, eisemmia, arritmia supraventricular, embolismos paradójicos. El EKG, podemos deducir si está dilatado el ventrículo derecho, el eje, ¿dónde estará? Vemos D1, negativo, por tanto el eje es derecho. Y luego, ¿qué cavidad está dilatada? Derecha. ¿Dónde vemos? D1, a ver si me ayudan. D1, R saltas. Con imagen sugestivo de bloqueo de rama derecha. Electrocardiograma típico de CIA. La placa. Cardiomegalia variable de acuerdo al tamaño del CIA. La pulmonar, ¿cómo está? ¿Cóncava o convexa? Convexa porque tiene hiperflujo, flujo hasta la periferia, inclusive hasta los ápices, y la punta levantada y redondeada por crecimiento ventricular derecho, y la aurícula derecha crecida. El shunt es, ¿en qué dirección? De izquierda a derecha. El traductor está a nivel subsifoideo, por tanto, le llega en rojo. El flujo es continuo. ¿Escuchamos este flujo? A nivel del CIA, no se escucha. Lo que se escucha es el soplo mesosistólico a nivel del foco pulmonar por hiperflujo, como si fuera una estenosis pulmonar. Pero es funcional, no es orgánica. A ver, video. ¿Cómo es el shunt? Aurícula izquierda, aurícula derecha, o sea, de izquierda a derecha. El septo interatrial. CIA ostium, segundo, a nivel de la fosa oval. Y este más infrecuente, alto, tipo seno venoso. No se cierra espontáneamente. ¿Cuál de estos podría cerrarlo con cardiología intervencionista? Con un broche, con un amplácer. ¿El primero, o es el segundo, o este? Tiene que tener bordes para anclar el broche, por decir, el amplácer, el dispositivo. El único que nos da bordes adecuados es el ostión segundo. Este alto, no. O sea, este necesita cirugía convencional. Veamos el procedimiento. Cierre percutáneo con dispositivo. ¿Qué tipo de CIA? Ostión segundo. Debe haber adecuados bordes para que pueda ampliar el dispositivo. Miren, se ingresa por vía venosa femoral, aurícula derecha, aurícula izquierda. Se ubica el dispositivo
el extremo distal y el extremo proximal. Se hace una eco, inmediatamente con el procedimiento, el paciente reposa hasta el día siguiente, si no hay inconvenientes, alta. Si el defecto es muy grande, más de 2 centímetros, no hay adecuados bordes para que pueda anclar el dispositivo, o es tipo seno venoso alto o bajo, o tiene un primo, necesita cirugía convencional, con cierre con parche pericardio. PCA. ¿Qué es el PCA? Es la tercera cardiopatia congénita cianótica más frecuente. ¿Cuándo se llama malformación cardíaca? Cuando el recién nacido es prematuro o alterno. Cuando es alterno, pasado el tercer día de vida. Si no se cierra espontáneamente, pasado el tercer día se cerrará y es alterno el recién nacido. No, porque es malformación. Y si es prematuro y tiene 4 días, ¿podemos decir que el PCA es una malformación congénita? No, es por inmadurez. Si es asintomático, cuando madure, se va a cerrar espontáneamente. El problema es cuando es un prematuro de muy bajo peso, menos de 1 kilo, menos de 28 semanas, ¿qué es lo que hace al nacer? ¿Qué problema respiratorio severo hace? Membrana hialina. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entubarlo, ponerle surfactante, y el problema radica luego. Si lo ponemos en ventilador mecánico invasivo, el chance de que no se cierren ductos es muy alto. Y como el PCA es grande, va a inundar el pulmón, sobrecargar cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca y inmanejable médicamente, y va a necesitar intervención. Para el PCA grande del prematuro, sintomático, ¿qué se utiliza? Antes indometacina, luego ibuprofeno endovenoso y actualmente paracetamol. Si con eso no se cierra el ductus, cirugía. Si no cerramos un ductus grande del prematuro que está en el ventilador, ¿qué problemas habrá? Se daña el pulmón, puede tener neumonías asociadas al ventilador, fibrodisplasia pulmonar, enterocolitis necrotizante, ¿qué más? Retinopatía del prematuro, hemorragia intracerebral, muerte. Es una emergencia cerrar PCAs grandes del prematuro, sintomáticos, ¿no? ¿En qué momento se cierra el PCA al nacer? Cuando el niño respira, aumenta su presión parcial de oxígeno, y el oxígeno, ¿qué hace? Produce vasoconstricción del ductus, se cierra inmediatamente. Tiene 3 días para cerrarse funcionalmente y orgánicamente en las próximas semanas. Si es prematuro, va a demorar este ciclo. El ductus que comunica la aorta descendente con el tronco de la pulmonar. Por tanto, el shunt se da cuando nace el recién nacido de izquierda a derecha. En la vida fetal, ¿qué dirección tiene el shunt? Derecha-izquierda, ¿no? ¿Cómo está la resistencia vascular pulmonar en la vida fetal? Los pulmones están semicolapsados, aumentados. La resistencia sistémica, ¿cómo estará? Disminuida, porque tiene placenta. Y los fetos tienen saturación normal o disminuida. Disminuida. ¿Qué hace la hipoxia? Vasoconstricción pulmonar y vasodilatación sistémica. Por eso ya más o menos entienden por qué tiene la resistencia pulmonar muy aumentada y la sistémica baja en la vida fetal. Al nacer, ¿qué pasa con la resistencia pulmonar? Baja, pero demora ¿cuánto en caer, en normalizarse como un lactante mayor? 1 mes, mes y medio, ¿no? Por eso el CID recién da ICC pasado el mes, mes y medio, cuando cae resistencia vascular pulmonar. PCA
aorta descendente con tróncula pulmonar. El shunt será izquierda-derecha. ¿En qué periodo? ¿Sistólico, diastólico, ambos o ninguno? En la vida postnatal. Continuo, sisto, diastólico, imaginaria, vapor de agua. ¿Por qué? Porque en todo momento, veamos, la presión sistólica y diastólica de la aorta es mayor que la presión pulmonar. Por tanto, el shunt es de izquierda a derecha, imaginaria, sisto, diastólico. ¿En qué foco? ¿Dónde se oculta? El shunt es de aorta descendente al tronco de la pulmonar. ¿Dónde se oculta? En foco pulmonar. ¿Qué pasa con el segundo ruido? ¿Lo escuchamos? ¿El pulmonar? ¿Luk-duk? No, está enmascarado por el soplo. ¿Qué cavidad produce sobrecarga de volumen? ¿Qué dilata? Tronco y ramas. Hiperflujo pulmonar, cavidades izquierdas. ¿Por qué no dilata ventrículo derecho? Dilatación por volumen, sobrecarga diastólica. Porque tiene válvula pulmonar, ¿no? Si no hubiera válvula pulmonar, habría sobrecarga derecha también. Sobrecarga izquierda. Por tanto, el impulso ventricular, ¿dónde se dirige? Hacia abajo y hacia afuera. Impulso o actividad ventricular izquierda. Si es pequeño, igual que el CIB, ¿da síntomas? Ninguno. Si es muy pequeñito, lo escucho, ¿no? Inclusive puede ser silente. Un PCA silente de 1 milímetro, ¿hay que cerrarlo? No. Ni siquiera el riesgo de endocarditis es importante. Y cerrarlo implicaría mayor riesgo. Si es grande, sí va a dar como el CIB, insuficiencia cardíaca. Si no lo nutro, desnutrición, riesgo de endocarditis, por tanto tengo que cerrar, porque también me va a dar hipertensión pulmonar, examen. ¿Cómo era el soplo? Lo normal era luk-duk, en vez de esto, en foco pulmonar. Segundo ruido pulmonar, enmascarado. El EKG, igual deducimos, hay sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿El EKG dónde estará? Al izquierdo, por tanto, B1, positivo. 1 está acá, izquierda. Si es positivo, EKG a la izquierda. Ahora, ¿qué ventrículo está crecido? B1 explora el ventrículo derecho y B2. B5, B6, el izquierdo. ¿Dónde estarán las R's prominentes? En el lado izquierdo. B5, B6. Vean, T's altas. ¿Qué indica eso? Sobrecarga de volumen. El shunt es de izquierda a derecha, soplo continuo en maquinaria. Veamos el video. ¿Dónde está el traductor? En la pared anterior, ¿no? Pared anterior, pared posterior. Esto es el tronco de la pulmonar, la rama izquierda, rama derecha no veo, el PCA, la aorta descendente. Es una vista para ver ductos. Díganme si el shunt es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, si tiene ese medio o no. En rojo le llega al traductor. ¿Y dónde está el traductor? Adelante. Por tanto, es de la aorta a la pulmonar. Izquierda a derecha. Pulmonares sale del ventrículo derecho, ¿no? Shunt, izquierda a derecha. ¿Cianótico o acianótico? Si va de la aorta a la arteria pulmonar, acianótico. Si tiene ese medio, ¿cómo será el shunt? Mucha presión pulmonar va a la pulmonar. ¿Cómo lo vería? En azul, ¿no? En el segmento de PCA. ¿Dónde está la cianosis? ¿En labios, lengua, dedos de la mano o dedos de los pies? ¿O en todo?
abajo de la subclavia. Secciones derecha y izquierda que se torna cianótico. Abajo. Entonces, donde habrá hipoperatismo, cianosis, desaturación, abajo. Arriba, rosado. Cianosis diferencial. Cuidado, hay que examinar todo, ¿no? Crecimiento, ¿qué calidad? La punta se baja y hacia afuera, la pulmonar dilatada, flujo aumentado. Ventrículo izquierdo, PCA, soplo imaginario. Si es a término, no va a cerrar espontáneamente, es malformación. Si es prematuro, dijimos inmadurez. Si es asintomático, esperamos. Si es sintomático, hay que cerrarlo. Sintomático, si es pequeño, dijimos menos de 1 kilo, menos de 28 semanas, se asocia con mayor mortalidad, con PCA grande. Por tanto, tenemos que cerrarlo médicamente con AENS, indometacina antes, ibuprofeno ahora, paracetamol. Si no se cierra, cirugía convencional. Emergencia médica quirúrgica. PCA, lo podemos cerrar con cardiología intervencionista. Si son pequeños, con COIL. Si son silentes, no cerrar. Si son más grandecitos, con dispositivos como Amplatzer, especiales para adultos. ¿Cuándo debemos de cerrarlos? Si ya tienen manifestaciones de insuficiencia cardíaca, le damos furosemida, espronolactona, captopril, lo nutrimos. Y el PCA es grande. Y el QPQS es importante, más de 2, obviamente tenemos que cerrarlo. Restringimos el volumen de, si tiene 2 meses, 3 meses de leche. Si le damos más leche, se sobrecargarán, se congestionarán. En menos de 6 meses, ¿cuál es la única fuente de calorías, de proteínas en un lactante? Entonces, ¿estará indicado a restringir el alimento, el único alimento? No. Entonces, ¿cómo se maneja en todo el mundo la ICC en el lactante con cardiopatía? ¿Restringiendo el único alimento? No. Con la furosemida. La furosemida es espronolactona. ¿Qué hace? Nos permite manejar, controlar la insuficiencia cardíaca, prevenir la sobrecarga de volumen. No se restringe el único alimento. Cirugía convencional, toracotomía, se liga el ductus. Mortalidad escasa, despreciable. Coartación de aorta. Hay 2 tipos de coartación. La coartación neonatal es la cardiopatía congénita más frecuente que da insuficiencia cardíaca a partir de la primera semana de vida. Simula cardiomiopatías dilatadas. Puede estar el paciente en shock cardiogénico. Por tanto, si ven a un recién nacido de más de 1 semana con corazón grande, con hipoperfusión, disminución de pulsos, tienen que pensar en coartación neonatal, preductal. Igual, emergencia médica quirúrgica. Miren, la preductal antes del ductus está severamente estrecho. Antes del ductus, el ductus es enorme, chantea de la pulmonar a la aorta descendente, está severamente estrecho, ductus dependiente. Si el paciente va mal hacia acidosis metabólica, falla renal, está haciendo isquemia mesentérica, ¿qué es lo que está pasando? El ductus se está cerrando. Entonces, ¿qué es lo que debe ser administrado a este paciente? Prostaglandina. ¿Qué hace la prostaglandina E1? Dilata el ductus y mantiene la circulación. ¿Le puedo dar oxígeno? ¿Qué hace el oxígeno? Cierra ductus. Entonces, cuando hay cardiopatía ductus dependiente, no oxígeno, prostaglandina E1 en infusión. Miren, coartación preductal, el ductus de la arteria pulmonar antes del ductus está severamente cerrado, estrecho, hipoplasia del tronco, del callado de la aorta. Con Sham, ¿qué dirección?
¿Izquierda-derecha o derecha-izquierda? Predomino, hay un poquito de izquierda-derecha, pero miren el azul. Si estás casi severamente estrecho acá, y hay hipoplasia del callado de la aorta, predominantemente el sham será derecha a izquierda, por tanto habrá cianosis en el hemicuerpo inferior. ¿Cianosis de qué tipo? Diferencial. Miren, la cianosis diferencial a nivel del ombligo hacia abajo, cianosis, desaturación, arriba rosado. ¿En qué patología? Coartación neonatal preductal, emergencia médica quirúrgica, falla cardíaca temprana, primera semana, diagnóstico diferencial, cardiomiopatía dilatada, shock cardiogénico. Es importante sospechar, hacer el diagnóstico, darle prostaglandina y operarlo lo más pronto posible. Y el otro tipo, lo que antes se llamaba tipo adulto, postductal o yuxtaductal, se va instalando poco a poco, por tanto, miren, es más localizada y lo que va a dar presión alta en miembros superiores, disminución de pulsos en miembros inferiores. Miren el hemicuerpo inferior de menor tamaño en relación al hemicuerpo superior. Cuando pasan los años, se forman colaterales, el signo de Russell, inclusive aparecen soplos a nivel intercostal, ¿no? A nivel por debajo de las costillas, y la reabsorción en el borde inferior de las costillas. El signo del 3 o la E invertida a nivel de la coartación. El flujo pulmonar era normal, aumentado, disminuido. Todas las obstructivas dan flujo pulmonar normal. Miren, ¿dónde es la obstrucción? A nivel de la aorta descendente, donde estuvo el PCA, en este caso ya está cerrado. Miren esta proyección de la pared posterolateral que obstruye la aorta descendente a este nivel. Y miren, aumento del flujo, aumento del gradiente significativo. Necesitará tratamiento, ¿no? Lo ideal, cuando es primaria, si no han intervenido, lo ideal es cirugía. Hay menos riesgos de aneurismas, menos riesgos de recoartación. Si se produce una recoartación luego de la cirugía, está indicado en primer lugar dilatación con valor. 10% se asocian con aneurismas cerebrales. Si tiene cefalea importante, hay que hacer estudio para descartar esta entidad. ¿Alguna pregunta de cardiopatías congénitas cianóticas? Vamos con el tiempo. Bueno, seguimos. Cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes. Valor, transposición y hablar de crisis hipoxia. La incidencia, ya sabemos, una cardiopatía en 100 recién nacidos vivos. De las cianóticas, más frecuente valor y en segundo lugar, transposición de grandes vasos. ¿A cuál nos referimos? ¿Transposición completa, la DTGB o la LTGB, la inversión ventricular?
DTGD, transposición completa. La otra no da el cuadro que les vamos a presentar. DTGD, transposición completa. Falot, zapato sueco, miren, el cono de la pulmonar es cóncavo o convexo. Diferente a CIB, PCA, ¿no? Cóncavo, excavado. ¿Por qué? Porque tronco y ramas son hipoplásticas, pequeñas. Miren, pulmón oscuro, hipoflujo pulmonar. ¿Me va a dar insuficiencia cardíaca a este paciente? No. ¿Qué me puede dar? Lo que tenemos que estudiar ahora. Crisis de hipoxia. Lo opuesto. Corazón en forma de huevo, oval, pedículo estrecho, flujo aumentado. DTGD, transposición completa. Falot, la cardiopatia congénita cenótica más frecuente. Si ven a un niño, más de 1 año, 2 años, 3 años, cianótico con hipocratismo, por frecuencia, ¿cuál es la cardiopatía más probable? Falot. Si hace algo de ejercicio con sus amigos, se torna hipóxico, hace crisis de hipoxia, baja mucho su saturación, se siente muy mal. ¿Qué posición adopta? Squatting, genupectoral, maometana. Y en esa posición instintivamente mejora. ¿Y por qué mejora? Comprime con sus muslos la aorta abdominal, aumenta la resistencia vascular sistémica, la presión de la aorta, del ventrículo izquierdo, y como el shunt es derecha-izquierda, con esta maniobra va a haber menos cianosis, menos desaturación, más flujo pulmonar. Miren, uno de la tetralogía de las 4 hallazgos, lo más importante es el tipo de CIB que se forma por mal alineamiento. Este es el septum de salida conal, que se ha desplazado anterior a la derecha y proximal. ¿Qué obstruye? Este es el ventrículo derecho, entrada-salida. ¿Qué está obstruyendo? La salida derecha. ¿Cómo se llama estenosis? Esta estenosis, valvular, supravalvular o subvalvular. Subvalvular, infundibular, es lo más importante. Entonces, el septum de salida se desplazó en forma proximal, anterior a la derecha y obstruye la vía de salida. Y jala consigo a quién? A la aorta, que la hace cabalgar. Y como se obstruye la vía de salida, hay hipertrofia derecha. Miren, cabalgamiento de la aorta sobre el tabique. ¿Cuánto cabalga? Hasta la mitad, 50%. ¿Y dónde está el tabique de salida? Se desplazó anterior, proximal y a la derecha y obstruye la vía de salida, que ya lo vimos, cabalga 50%. ¿Cómo es el shunt? A través del CIB. El CIB en el Falot es pequeño, mediano, grande o muy grande. Demasiado grande, ya. Por tanto, ¿cómo estarán las presiones en ambos lados? Igual, soplará en el Falot clásico el CIB. ¿Soplará? No, porque las presiones son iguales. No sopla el CIB. ¿Qué es lo que sopla? La obstrucción de la vía de salida. ¿Y dónde se oculta? Primero y segundo espacio, línea parasternal izquierda. Luxtu. O sea, el soplo es mesosistólico, no holosistólico, porque el CIB es demasiado grande. Ok. Antes del año, ¿cómo es el shunt? Bidireccional, porque tiene las presiones iguales. Y usualmente, si no hace crisis de hipoxia, no vemos cianosis antes del año. ¿Por qué? Porque la saturación es mayor de 80%. Para ver cianosis, ¿cuánto de saturación se requiere? Menos de 80. Menos de 80 vemos cianosis. Si hay anemia importante, ¿tenemos cianosis? No. Pasado el año, se ve cianosis evidente, central. ¿Dónde se ve la cianosis central? Mucosas orales, la lengua, puede ser generalizada. Y pasado el año, ¿cuánto es la saturación en el Falot clásico? Menos de 80.
aprenden en Estados Unidos solo leyendo, no. Tienen todos los estudiantes pacientes, no necesariamente, pero tienen maquetas, tienen multimedia, tienen impresión 3D, tienen de todo, de tal forma que entienden y comprenden, ¿no? Miren, ¿qué es esto? La vía de salida obstruida, el signo enorme, grandote, por tanto el Shanghai bidireccional no sopla, la obstrucción de la vía de salida, la estenosis infundibular, se asocia 30% con estenosis de la válvula, pero lo más importante, estenosis muscular, subvalvular, infundibular. Miren, cabalga ¿cuánto? 50% la aorta sobre el septo. ¿Qué dijimos? Antes del año, bidireccional. Después del año, derecha-izquierda. Por tanto, después del año hay cianosis constante, evidente. Lo mismo, antes del año, bidireccional. Es lo mismo. Después del año, shunt derecha a izquierda, porque ya se obstruye en forma importante la vía de salida. ¿Qué pasa? Puede haber crisis de hipoxia. La crisis de hipoxia en el fallo clásico, ¿cuál es la edad más frecuente? Entre los 2 y 4 meses, en forma espontánea o asociada a deshidratación, llanto o alguna infección. ¿Qué es lo que pasa con el infundíbulo? Espasmo. Como es un músculo, se contrae, se cierra la vía de salida. Por tanto, ¿qué pasa con el soplo? Luxtub, ¿sigue presente o desaparece? Se cierra por completo, desaparece el soplo. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Severamente disminuido, no le llega sangre a pulmón. ¿Qué pasa con la hematosis? Cae. ¿Qué pasa con la saturación? De forma brusca y aguda cae, sin ningún mecanismo de compensación. ¿Qué sentirá el lactante? Morir. Cianosis generalizada, llanto incontrolable, no mejora con nada en las crisis de hipoxia severa. Por tanto, es una emergencia. Si no lo reconocen, no lo tratan, no lo llevan a emergencia, puede haber óbito o secuelas neurológicas, ¿no? Por encefalopatía hipóxica. ¿Qué dijimos? El CIB extremadamente grande, el desplazamiento del septum de salida que obstruye a nivel infundibular la hipertrofia derecha y cabalgamiento de la aorta. Atresia pulmonar. Si no hay comunicación entre el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y tiene el CIB, tiene todo, pero no hay comunicación, ¿cómo lo llamamos? Falot extremo, falot con atresia pulmonar. ¿Será mejor o peor? Peor, extremo. Nacen con cianosis y la crisis de hipoxia lo hacen desde el nacimiento, los primeros días, las primeras semanas. ¿Le podremos poner oxígeno? Si no pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿por dónde está ingresando a la arteria pulmonar sangre que permita cierta oxigenación? Por el ductus dependiente. Entonces, ¿oxígeno? No. Zapato sueco, cianótico, crisis de hipoxia, llanto incontrolable. Entonces, ¿qué pensaría? Fallo de extremo, no oxígeno, prostaglandina, ¿no? Repetirlo lo más pronto porque necesita intervención especializada. Antes del año, ¿qué dijimos? La cianosis no es evidente porque satura más de 80%. Después del año es evidente. Y entre los 2 y 4 meses es lo más frecuente la crisis por espasmo del infundíbulo. Algo terrible, si es severo. El squatting, que ya les dije cómo funciona el mecanismo. Hay otro fallo más raro. Miren, parecido, pero la estenosis infundibular no es importante. El shunt es de izquierda a derecha. ¿Cómo sopla? ¿Cómo se dice? ¿Es cianótico? No. Rosado. Nombre, fallo rosado. Infrecuente. El clásico. Antes del año, shunt direccional. Después del año,
Derecha-izquierda porque se obstruye la vía de salida. Ok. El soplo, ¿cómo era en el fallo clásico? Sin crisis, mesosistólico. No es solo ¿por qué? Porque el CIB es extremadamente grande, presionarse a ambos lados es igual. ¿Qué corazón estará hipertrofiado? ¿Izquierdo o derecho? Estenosis de la salida derecha. ¿Qué es hipertrofia? El derecho. Por tanto, puedo encontrar ¿qué? Impulso derecho, no izquierdo. Miren, en estenosis pulmonar, que es asanótica, soplo, Luxtop. En el fallo, parecido, pero no solo se localiza en foco pulmonar, sino por debajo. Luxtop. A ver. Fallo, ¿no? Mesosistólico. Coincide exactamente con el pulso. En el fallo rosado, ¿cómo se dice? Pero esto es infrecuente. ¿Les vamos a preguntar esto? No, eso es para nosotros. ¿El EKG lo podemos deducir? Se supone que sí. A ver, 1. ¿Dónde está el D1? Acá. 1. ¿Será positivo o negativo? Negativo. Por tanto, el eje a la derecha. Y vemos D1 acá. Ya resaltas. ¿Qué significa hipertrofia derecha? Con eje a la derecha, fallo. Lo mismo. D1, R resaltas. Hipertrofia derecha, fallo. Zapato sujo, ¿no? Cono pulmonar, cóncavo, punta levantada, la aorta grande, un poco a la derecha y flujo disminuido. Miren, fallo rosado con hiperflujo, raro ver. Que asemeja a un CIB, pero tiene el cabalgamiento de la aorta y el CIB es grande. El eco permite confirmar el diagnóstico, todo lo que les he hablado. La obstrucción de la vía de salida, el CIB enorme, grande, cabalgamiento de la aorta, hasta el 50%. Lo mismo, otra vista, obstrucción de la vía de salida derecha debajo de la válvula pulmonar, el CIB enorme, grande. Lo mismo, obstrucción vía de salida, vía de salida, vía de salida, vía de salida derecha. Con Doppler continuo puedo ver la severidad de la obstrucción, ¿no? A más obstrucción, más velocidad, más gradiente. A ver, un video. Tenemos la aorta enorme, el septum, el CIB grandote, la aorta cabalgada sobre el septum interventricular, 50%. Mira el ventrículo derecho, grueso, hipertrófico. Shunt bidireccional. Ventrículo derecho, grande, septum aplanado. Presión dentro del ventrículo derecho muy aumentada, suprasistémica, por la obstrucción de la vía de salida. Lo mismo, CIB grande, obstrucción de la vía de salida, válvula pulmonar, tronco y ramas. Lo mismo, obstrucción de la vía de salida, con mixtura de colores, aliasing. Lo mismo, obstrucción de la vía de salida, cabalgamiento de la aorta sobre el septum, 50%. Cateterismo cardíaco, para fallo clásico no es necesario, para fallo de extremo sí es necesario, para ver las ramas pulmonares, ver si hay confluencia, ver si hay fístulas coronarias, ver si hay colaterales,
El valor extremo es muy complejo, muy complejo. A ver, valor extremo. Miren, la vía de salida derecha totalmente obstruida. Ductus dependiente, no oxígeno, prostaglandina. Tipos de valor extremo. Tiene válvula pulmonar, membranosa, no perforada. Muscular, tiene tejido muscular que obstruye la vía de salida. Y tiene ausencia del tronco de la pulmonar. Hay diferentes tipos. Piezas anatómicas, válvula pulmonar imperforada, tronco de la pulmonar atrésico, muscular. No hay comunicación de BD con la arteria pulmonar, ductus dependiente. El ductus, atresia pulmonar. Miren, colaterales sistémicas pulmonares de la aorta descendente trata de suplir el hipoflujo pulmonar a campos pulmonares. Es mucho más complejo. El cirujano necesita toda esta información. Por tanto, hay que hacer angiotensia, ¿sí? Hay que hacer cateterismo, sí. Hay que hacer reconstrucción tridimensional, sí. Hay que hacer impresión 3D, sería lo ideal, ¿no? Miren cuán complejo es colaterales sistémicos pulmonares, demasiado complejo. Eco, tronco de la pulmonar, ramas pulmonares, no hay comunicación de BD con la arteria pulmonar, atresia pulmonar, y a través del ductus shunt de aorta descendente a la pulmonar, ductus dependiente, no oxígeno. Miren un video. La aorta, ventrículo derecho, no se comunica con el tronco pulmonar porque tiene atresia pulmonar muscular. Eso no se puede abrir. Miren, una con válvula pulmonar imperforada, tronco y ramas pulmonares. El anillo hipoplástico, tronco hipoplástico. Lo mismo. No hay continuidad en las arterias pulmonares. Ramas pulmonares no están focalizadas, no hay continuidad, no hay tronco y ramas que se continúen en ambos campos pulmonares. Por tanto, es algo muy grave, ¿no? Esta información necesita el cirujano. Parte de la cirugía es focalización de las ramas con los MACAS. Por tanto, necesita mayor información, no solo el eco. Tanto la rama izquierda como derecha tienen diferente origen. Uno del ductus y otro de MACAS, de colaterales sistémicas pulmonares. Miren el ductus vertical, típico de atresia pulmonar, o reverso. Miren, colaterales sistémicos pulmonares de la aorta descendente. Angioten, reconstrucción 3D. Miren cuántas MACAS, cuántas colaterales sistémicos pulmonares. Cateterismo. Miren, MACAS. Muy complejo. Está de moda la impresión 3D. Antes había museos de cariopatías congénitas, de corazones de pacientes fallecidos. Ahora hay museos de corazones de pacientes vivos. Y si son complejos, miren, un paciente con valor extremo. ¿Qué hace el cirujano? Lo estudia y va a ver cuál es la mejor técnica para unir todas las MACAS, las colaterales, para hacer la unifocalización, etcétera, etcétera. Ver qué zonas tienen obstrucción, dilatación, aneurismas, etcétera.
Todo está codificado. De acuerdo al color tenemos una estructura específica. Permite planificar lo que se va a hacer y mejorar resultados, tanto en cardiología intervencionista como en cirugía. Si no se operan estos pacientes, ¿podrán llegar a la edad adulta? No tienen chance, no pasan usualmente los 40 años. ¿Qué es lo que pasa? A más de un año, shunt derecha izquierda, hipoxemia, policitemia secundaria, síndrome de hiperviscosidad, trombosis, abscesos cerebrales, fiebre, convulsiones, focalización, endocarditis, muerte. Abscesos, infartos, no pasan usualmente los 40 años. Hay que diagnosticarlos y operarlos. Crisis de hipoxia, emergencia médica quirúrgica. Ya les mencioné lo más frecuente entre los 2 y 4 meses por espasmo de infundíbulo. Si es severo, hay que tratarlo, si no hay consecuencias muy graves. Vean el video. En forma brusca, llanto incontrolable, cianosis generalizada, desaturación. Si es severo, corre en riesgo la vida del paciente. Convulsiones, ACVs, secuelas, muerte. Miren, pobre cerebro, infarto cerebral. Se forma un ciclo vicioso. Si no rompemos, óbito. ¿Cuál era la causa? Se puede asociar estrés, hipovolemia, fiebre, infecciones o en forma espontánea, lactar, defecar. ¿Qué se produce? Espasmo del infundíbulo, cierre, por tanto hay hipoxemia, desaturación. Esta hipoxemia y desaturación es acidosis que provoca hipernia, hiperventilación, mayor retorno venoso al corazón, porque estimula los centros respiratorios. Y si encuentra cerrada la vía de salida derecha, sangre desaturada va a pasar al lado sistémico y sigue obstruida la vía de salida. Le daremos, si tiene saturación 50-60%, leche materna directa. No, está en mal estado general. NPO. ¿Qué posición? Recuerdan a los niños que tienen crisis, posición genopectoral. Hay que tratar de tranquilizar. Si no mejoran con esto, hay que sedarlos. ¿Con qué? Morfina, pepidina, subcutáneo intramuscular o midazolam por mucosas. Otra opción, ketamina, que es un sedante y también vasoconstrictor sistémico y vasodilatador pulmonar. Una vez sedado, recién ponemos vía. No se pone vía antes de sedarlos, porque va a producir mayor irritabilidad, mayor descarga enérgica, mayor cierre de la vía de salida, mayor desaturación. Ok, si tenemos la vía endovenosa, ¿qué podemos dar? Fluidos, bicarbonato en bolo e infusión, oxígeno. ¿Qué hace la noradrenalina e infusión? Igualito que el squatting. Aumentar resistencia vascular sistémica, vasoconstricción arteriolar sistémica. Por tanto, aumenta la presión de la aorta, ventrículo izquierdo y menos shunt derecha. ¿Qué hace la morfina? No solo seda al paciente, sino también relaja el infundíbulo y permite pasar más flujo a la arteria pulmonar. ¿Y el oxígeno qué hace? Mejora la saturación si ya está abierto el infundíbulo. Y el oxígeno produce vasoconstricción sistémica, ayuda. Y vasodilatación pulmonar, ayuda. Solo oxígeno, sin el resto, no ayuda. Bicarbonato en bolos e infusión. ¿Cuánto de volumen le daría? Igual que la ICC, clase funcional 4, restringo el endovenoso a la mitad. 70, 80, 90, 60 kilos día. No, esto no es ICC, es hipoflujo. Entonces, ¿cuánto debo darle de volumen? Normal. Mínimo 150 cc kilo día, el equivalente a leche, ¿no? Que toma un lactante de menos de 6 meses. Si le doy 160, 160, 70 cc kilo día, no habría problema.
¿Le pongo cloruro de potasio para evitar hipocalemia? No, en acidosis metabólica severa. ¿Cómo está el potasio? Aumentado. Ingresa el nitrogenión y sale el potasio de la célula. No potasio en plena crisis. Y bicarbonato en la infusión. Trosalino, dijimos, si no mejora el paciente, le puede dar algo que provoque con relajación o contracción del infundiblo. ¿Qué sería lo más lógico? Relajación, o sea, un inotrópico negativo. ¿Cuál? Propranolol. ¿Vía oral o endovenoso? Endovenoso, porque está en crisis, está en NPO. Ok. Le sigue también ketamina, ¿no? Que podría sedarlo y aumentar resistencia sistémica. Si va mal y hace falla ventilatoria, ¿qué es lo que tienen que hacer? Intubarlo y a ventilación mecánica. No debe fallecer. El Harry Lane cada año lo renuevan, lo actualizan y lo traducen, ¿no? Es una guía de ayuda para todos. El valor extremo, ¿cuál era la diferencia? No oxígeno, prostaglandina. Y lo más rápido es referirlo porque necesita cardiología intervencionista, cirugía, emergencia médica quirúrgica. Cuando ya esté mejor el falot clásico, ¿qué le puedo dar? Propranolol por vía oral para evitar que haga nuevos espasmos del infundiblo y crisis hipoxia. Esta es la guía de los alemanes del 2017. Resumen en forma muy importante el manejo de todas las cardiopatías y de las que hemos hablado. Cardiología intervencionista. Le estamos dando prostaglandina para el paciente con falot extremo. Una solución. ¿Hasta cuándo damos la prostaglandina? Hasta hacer una intervención. Colocarle un stent. Miren. Se coloca el stent, se evita que se cierre, mejora la saturación y retiramos la prostaglandina. Aumenta el flujo, desarrollan trompo y ramas y más adelante ya se planifica la cirugía. Si no se puede colocar el stent con cardiología intervencionista, tenemos otras opciones. Cirugías paliativas, el shunt sistémico pulmonar. Miren, a nivel central, aorta ascendente con tronco de la pulmonar. O periférico, subclavia derecha con arteria pulmonar derecha. Blalock Taussig modificado. Lo ideal es no tocar ramas pulmonares porque se dañan, se estrechan. Cuando hagan la cirugía correctora es un problema, no tienen que corregir eso. Salud. Mejor es stent. Miren, un Blalock al lado izquierdo aumentó el flujo en el lado izquierdo. En el lado derecho, cirugía correctora. Según las guías de los alemanes, a partir de los 4 meses se puede hacer cirugía correctora de falot, sin aumentar el riesgo. En la edad neonatal, el riesgo aumenta de menos de 0.9 a 6, 7, 8%. En la institución usualmente se opera cerca del año, con circulación extracorpórea. Se pone un parche de tracón y se amplía la vía de salida, ¿no? Hay que descartar si hay anomalía de la arteria coronaria, sobre todo coronaria izquierda descendente anterior que sale de la coronaria derecha. Si cruza la vía de salida y no tiene esa información, el cirujano puede provocar un infarto, ¿no? En el miocardio izquierdo. Con la cirugía, la expectativa de vida mejora en forma significativa. Otros estudios complementarios, resonancia, angioten, la impresión 3D en un paciente con falot extremo operado, miren, shunt central.
aorta con arteria pulmonar, la fístula sistémica pulmonar. Para acabar, transposición de grandes vasos, la segunda cardiopatía congénita cenótica más frecuente. Se debe a una alteración en el desarrollo embriológico y a una mal rotación, a la mala formación de las asas cardíacas, lo cual evita, impide que la aorta y la pulmonar se crucen en forma adecuada y normal. Miren la consecuencia: los vasos son paralelos, la aorta sale dextro aorta del lado derecho y la pulmonar sale del lado izquierdo. ¿Qué consecuencias trae esto? Sangre desaturada llega al corazón derecho. Por tanto, esta sangre la lleva a la circulación sistémica hipoxémica con acidosis metabólica. Y la circulación pulmonar, sangre oxigenada de las pulmonares, llega al lado izquierdo y a través de la arteria pulmonar lo lleva a el pulmón. Si son dos circulaciones paralelas sin mezcla, ¿será compatible con la vida? No. Todos ellos tienen un ductus y un foramen oval. Por tanto, estos pacientes son ductus dependientes y foramen oval dependiente. Nacen, por tanto, con cianosis marcada, desaturación, acidosis metabólica. ¿Necesitarán oxígeno? No. ¿Qué necesitan? Prostaglandina. Referirlos inmediatamente. Miren la transposición completa de TGD o no corregida o esta es la invertida LTGD, DTGD o transposición completa o no corregida. Del ventrículo derecho, la aorta, y del ventrículo izquierdo, la pulmonar. Necesitan de todas maneras ductus foramen oval. Vasos paralelos, lo mismo. Del ventrículo derecho, ¿quién sale? La aorta. Del ventrículo izquierdo, la pulmonar. Ductus. Lo mismo, del izquierdo, ¿quién sale? De este derecho, este lado derecho, del izquierdo, la pulmonar. Lo mismo, necesitamos ductus y necesitamos foramen oval. Si hubiéramos CIB, es otra cámara de mezcla. Lo más importante de todas estas cámaras es el foramen oval, el CEIA. Whereby blue blood coming back from the body to the heart is ejected right back out to the body with some degree of mixed Ductus foramen oval. PCA, foramen oval o CIA. Si tuviera un CIB, también mezcla. Si hay un CIB grande, da hiperflujo pulmonar y no da mucha crisis de hipoxia. Si no hay CIB, hipoflujo pulmonar, crisis de hipoxia, desaturación, acidosis metabólica, emergencia. Cámaras de mezcla inapropiada, circulación paralela, igualito que el caso de la crisis del Fallot. Miren, un recién nacido, cianosis generalizada, desaturación, irritabilidad. Causa, cierre del PCA, cierre del foramen oval.
¿Cómo lo diferenciamos? Son recién nacidos, por tanto el eje del corazón está a la derecha y hay predominancia derecha. En la placa es la diferencia, ¿no? Miren, corazón oval, pedículo estrecho, flujo aumentado. Lo mismo, corazón oval, pedículo estrecho, flujo aumentado. Se parece un valor extremo en la presentación con DTGD. La diferencia, miren, las placas. Con esto tengo una probabilidad muy alta que sea transposición completa. La eco solo me confirmaría. Ante esta sospecha muy alta, ¿qué es lo que debería de hacer? Prostaglandina, no oxígeno, referirlo lo más rápido. La eco confirma el diagnóstico. Del ventrículo izquierdo sale la pulmonar y del derecho sale la aorta. Ya vamos a acabar. La eco confirma el diagnóstico. Lo mismo. PCA, ducto dependiente de izquierda a derecha. Lo mismo. El angiotensin. ¿Qué es lo que se debe hacer? Apenas llega, se hace el diagnóstico, el eco se confirma, prostaglandinas y hay que hacer una atrioseptostomía con balón. Rasgar el septum y crear un CIA grande, no restrictivo. Con eso mejora en forma significativa la saturación. Un angiotensin con reconstrucción 3D, resonancia, usualmente no se requiere. Sin tratamiento no tiene chance de sobrevida, no pasan los 6 meses. La prostaglandina, UCI, soporte nutricional, el apoyo materno es muy importante, la calidad humana. La prostaglandina, el rushing que se puede hacer en la misma cama del paciente, se ingresa por vía femoral, aurícula derecha, aurícula izquierda, se insufla el globo y se rasga el septum interatrial. Miren, con guía ecocardiográfica, aurícula izquierda, el balón, y se rasga el septum. O por cateterismo, ¿no? Obviamente con fluoroscopía, mayor radiación, mayor daño. Y antes de las 2 semanas, antes que el ventrículo izquierdo involucione, se hace la cirugía correctora, el switch arterial. Manejo intensivo, altamente especializado. Niños recién nacidos de 3 kilos, 4 kilos, con cardiopatía completa, amerita un diagnóstico precoz y oportuno. Y eso permite estabilizarlos, corregir la cardiopatía y, en mejores condiciones, incorporarlo al seno familiar. Gracias, ahí nos quedamos.